Revisas el teléfono. Nada. Vuelves a revisarlo 10 minutos después. Nada. Y entonces empieza. Esa cosa en el pecho que no sabes cómo llamar. Ese ruido en la cabeza que no para. Tratas de concentrarte en otra cosa, pero no puedes. Tratas de convencerte de que no importa, pero importa. Y lo peor no es que te duela. Lo peor es que no entiendes por qué te afecta tanto. Porque tú no eres así. Tú eres alguien funcional. Tú resuelves cosas. Tú tienes tu vida más o menos armada. Pero cuando esa persona no contesta, algo se te desordena por dentro. Y te da vergüenza admitirlo. Y entonces te dices que es porque te importa. Que es normal. Que cualquiera sentiría lo mismo. Pero hay algo que no estás viendo. Algo que explica por qué un simple silencio puede desarmarte de esa manera. Y no tiene que ver con el otro. Tiene que ver contigo. Con algo que perdiste sin darte cuenta. Con algo que llevas mucho tiempo buscando en el lugar equivocado. Hoy vamos a hablar de eso. Y cuando lo veas, muchas cosas van a empezar a tener sentido. Yo soy el Dr. Sergio Salgado. Si este tipo de reflexión conecta contigo, suscríbete al canal y quédate conmigo. Hay algo que te pasa cuando alguien no te contesta. Y no me refiero a la molestia obvia. No me refiero a ese primer momento de frustración donde piensas qué grosero o qué le costaba responder. Me refiero a lo que viene después. A eso que empieza a crecer en silencio cuando pasan las horas y el mensaje sigue ahí, visto, ignorado, o peor, ni siquiera visto. Me refiero a esa sensación que no sabes bien cómo nombrar, pero que te acompaña mientras haces otras cosas, mientras trabajas, mientras intentas distraerte, mientras finges que no te importa tanto. Esa cosa que te hace revisar el teléfono más veces de las que te gustaría admitir. Esa inquietud que no te deja en paz, aunque trates de ignorarla. Eso es lo que quiero que miremos hoy. Porque ahí, en ese lugar incómodo, hay algo que necesitas entender sobre ti mismo. Mira, llevo muchos años escuchando a personas en consulta. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención a lo largo de todo este tiempo es cómo el silencio del otro puede desordenar completamente a alguien que, en otras áreas de su vida, funciona bastante bien. Gente competente, gente inteligente, gente que resuelve problemas complejos en su trabajo, que toma decisiones importantes todos los días, que tiene criterio, que tiene experiencia. Pero que frente al silencio de alguien que le importa, se desmorona por dentro. Y lo curioso, lo verdaderamente curioso, es que casi nunca lo ven así. Casi nunca dicen, me estoy desmoronando. Lo que dicen es, me duele, o me preocupa, o no entiendo qué hice mal, o necesito saber qué está pasando. Pero lo que realmente está ocurriendo es otra cosa. Lo que está pasando es que están perdiendo estructura interna. Y eso, déjame decírtelo con toda claridad, es mucho más serio que simplemente sentir dolor. Porque el dolor, en sí mismo, no es el problema. El dolor es información. Te dice que algo te importa, que algo te afecta, que hay algo en juego para ti. El problema no es sentir dolor. El problema es cuando ese dolor te desarma. Cuando te quita la capacidad de pensar con claridad. Cuando te hace actuar de maneras que después te avergüenzan. Cuando te convierte en alguien que no reconoces. Cuando pasas horas dándole vueltas al mismo pensamiento sin llegar a ningún lado. Cuando no puedes concentrarte en nada más. Cuando tu día entero queda secuestrado por algo que el otro probablemente ni siquiera registró como importante. Ahí ya no estamos hablando de una emoción natural. Estamos hablando de una desorganización, de algo que se rompe adentro y que no sabes cómo reparar. Y aquí es donde aparece el primer autoengaño. Porque la mayoría de las personas creen que les afecta tanto porque les importa mucho.
Me duele porque lo quiero, dicen. Me afecta porque es importante para mí. Si no me importara, no me dolería así. Y sí, claro que hay algo de eso. No estoy negando que el afecto exista. No estoy negando que la relación tenga valor. Pero si fuera solo eso, el dolor sería más limpio. Sería triste, sería incómodo, pero no te desarmaría. Podrías sentirlo y seguir funcionando. Podrías reconocerlo sin que te consumiera. Lo que realmente pasa, lo que casi nadie quiere ver, es que te afecta tanto porque te desestabiliza. Porque cuando esa persona no responde, tú pierdes algo más que una conversación. Pierdes tu centro, pierdes tu equilibrio, pierdes la capacidad de estar tranquilo contigo mismo. Y eso es lo que duele de verdad, no el silencio del otro, la caída interna que ese silencio produce en ti. Y mira, no te digo esto para hacerte sentir mal. No te lo digo para señalarte ni para hacerte sentir que hay algo roto en ti. Te lo digo porque es importante que lo veas. Porque mientras sigas creyendo que el problema está afuera, en el otro que no contesta, en la persona que te ignora, en las circunstancias que no puedes controlar, vas a seguir atrapado en el mismo lugar. Vas a seguir esperando que el otro cambie para que tú puedas estar bien. Vas a seguir dependiendo de algo externo para sentirte completo. Y eso, te lo digo con toda honestidad, después de muchos años de observar cómo funciona la mente humana, es una posición muy frágil desde donde vivir. Déjame llevarte un paso más adentro, porque lo que acabo de describir tiene una raíz que casi nadie quiere ver. Y es esta. En algún momento, sin darte cuenta, sin tomar una decisión consciente al respecto, convertiste a esa persona en tu centro psicológico. Dejaste de ser tú el eje de tu propia vida y empezaste a girar alrededor de ella. Y no me refiero a algo dramático o evidente. No estoy hablando de obsesión. No estoy hablando de acoso. No estoy hablando de conductas extremas. Estoy hablando de algo mucho más sutil, de cómo empezaste a medir tu día según sus respuestas, de cómo tu estado de ánimo comenzó a depender de un mensaje, de un gesto, de una señal de que seguías siendo importante, de cómo, poco a poco, sin notarlo, tu tranquilidad dejó de ser tuya y pasó a estar en manos de alguien que probablemente ni siquiera sabe el poder que tiene sobre ti. Alguien que tal vez ni siquiera pidió ese poder. Alguien que simplemente está viviendo su vida mientras tú construyes tu estabilidad emocional alrededor de su presencia. Esto es algo que veo constantemente en mi práctica. Personas que dicen, es que es alguien importante para mí, como si eso justificara todo. Como si el hecho de que alguien te importe te diera permiso para abandonarte a ti mismo. Como si el amor o el cariño fueran excusas válidas para perder tu autonomía emocional. Y no funciona así. Puedes querer a alguien profundamente y seguir siendo tu propio centro. Puedes valorar una relación enormemente y no perder tu eje cada vez que el otro se aleja. De hecho, eso es precisamente lo que hace que una relación sea sana. No la intensidad del sentimiento, no el grado de conexión, sino la capacidad de seguir entero aunque el otro no esté disponible. La capacidad de querer sin necesitar, de valorar sin depender, de estar presente sin perderte. Pero cuando pierdes eso, cuando el otro se vuelve tu centro, entras en un territorio muy peligroso. Porque ahora, tu bienestar depende de algo que no controlas. Tu paz interna está en manos de otra persona. Y eso genera una ansiedad constante, aunque no la reconozcas como tal. Esa necesidad de revisar el teléfono cada 5 minutos, esa dificultad para concentrarte en otras cosas, ese ruido mental que no para, esa sensación de que algo está mal, aunque no puedas identificar qué, eso es ansiedad. Es tu sistema nervioso diciéndote que algo fundamental está amenazado.
solo que lo que está amenazado no es la relación. Es tu sentido de ti mismo. Es tu identidad. Es la base desde la cual te paras en el mundo. Y aquí viene algo que tal vez no quieras escuchar. Porque cuando estás en ese lugar, cuando el otro se ha convertido en tu centro, hay una cosa que haces constantemente sin darte cuenta. Esperas. Esperas que conteste. Esperas que cambie. Esperas que se dé cuenta de lo que está haciendo. Esperas que las cosas mejoren por sí solas. Esperas que el tiempo arregle lo que tú no te atreves a enfrentar. Y esa espera, que parece tan pasiva, tan inofensiva, tan razonable incluso, es en realidad una de las formas más sofisticadas de evitación que existen. Porque mientras esperas, no decides. Mientras esperas, no te posicionas. Mientras esperas, no tienes que enfrentar lo que realmente está pasando. La espera te permite mantener la ilusión de que todo puede cambiar sin que tú hagas nada. Te permite no tomar la decisión difícil. Te permite no mirar de frente lo que probablemente ya sabes, pero no quieres aceptar. Te permite seguir en un limbo donde nada se resuelve, pero tampoco nada se rompe definitivamente. Y hay algo cómodo en ese limbo, aunque también sea doloroso. Porque mientras estás ahí, no tienes que hacerte responsable de nada. Y lo más interesante es cómo lo justificamos. No quiero empeorar las cosas, decimos. Voy a darle su espacio. No quiero parecer desesperado o necesitado. Es mejor esperar a que se calmen las aguas. Y todas esas razones suenan muy razonables, muy maduras incluso, muy consideradas con el otro. Pero si las miras con honestidad, si realmente te atreves a examinar qué hay detrás, lo que encuentras es miedo. Miedo a confirmar que no eres tan importante como creías. Miedo a descubrir que la relación no es lo que pensabas. Miedo a tener que hacer algo con esa información. Miedo a quedarte solo con la verdad. La espera no es prudencia. Es evitación disfrazada de paciencia. Es cobardía vestida de consideración. Y mientras tanto, mientras esperas, hay algo que está pasando que casi nadie mide. Hay un costo que se va acumulando día con día. Mensaje sin respuesta tras mensaje sin respuesta. Silencio tras silencio. Y ese costo no es el dolor del momento. No es la frustración puntual que sientes cada vez que revisas el teléfono y no hay nada. Es algo más profundo, más lento, más difícil de ver. Es un desgaste que erosiona cosas que después son muy difíciles de reconstruir. Porque cada vez que te quedas esperando a alguien que no llega, algo dentro de ti registra eso. Cada vez que pones tu tranquilidad en manos de otro y ese otro no responde, tu autoestima recibe un golpe. No un golpe grande, no algo dramático que te haga reaccionar y decir hasta aquí. Un golpe pequeño, casi imperceptible, pero constante. Como el agua que va erosionando una piedra gota a gota. No ves el daño de cada gota individual, pero con el tiempo la piedra ya no es la misma, y esos golpes se acumulan. Y con el tiempo empiezas a verte diferente. Empiezas a dudar de tu valor. Empiezas a preguntarte qué hay de malo en ti. Empiezas a creer que tal vez no mereces más que esto. Y lo peor, lo verdaderamente trágico, es que ni siquiera te das cuenta de qué está pasando, porque ocurre tan lentamente, tan gradualmente, que lo normalizas. Crees que así es como son las cosas. Crees que esto es lo que te toca. Esto es lo que yo llamo el costo invisible, porque no lo ves en el momento. En el momento solo sientes la ansiedad, la preocupación, la frustración, las ganas de que algo cambie. Pero debajo de eso, en un nivel más profundo, hay algo que se está rompiendo lentamente. Tu confianza en ti mismo, tu sentido de dignidad, tu capacidad de creer que vales independientemente de cómo te traten. Y cuando finalmente te das cuenta, cuando un día despiertas y te sientes vacío, agotado,
sin saber bien quién eres ni qué quieres. El daño ya está hecho. Y reconstruir desde ahí es muchísimo más difícil que haber actuado antes. Muchísimo más doloroso que haber enfrentado la verdad cuando todavía tenías fuerzas. Y aquí es donde tengo que hablarte de algo que probablemente haces sin darte cuenta. Porque frente a toda esta incertidumbre, frente a este malestar que no sabes cómo manejar, frente a esta sensación de que las cosas se te están escapando de las manos, hay una cosa a la que recurres constantemente. Intentas controlar. No al otro directamente, porque en algún nivel sabes que no puedes. Pero sí a la situación. Analizas, interpretas, tratas de entender qué pasó, qué dijiste, qué hiciste mal, en qué momento las cosas cambiaron. Revisas conversaciones antiguas buscando pistas. Construyes teorías sobre lo que el otro está pensando, sobre lo que está sintiendo, sobre por qué actúa así. Imaginas escenarios, anticipas respuestas, preparas lo que vas a decir cuando finalmente puedas hablar. Y todo eso te da una ilusión de control. Te hace sentir que estás haciendo algo, que no estás completamente indefenso, que de alguna manera estás manejando la situación. Pero es una ilusión. Y necesito que lo veas con claridad. Porque por más que analices, por más que interpretes, por más que trates de entender, hay algo que no puedes cambiar. No controlas al otro. No controlas sus decisiones, sus tiempos, sus silencios, sus razones. Puedes construir la teoría más elaborada sobre por qué está actuando así, y aún así estar completamente equivocado. Puedes anticipar todos los escenarios posibles, y aún así lo que pase va a ser algo que no habías considerado. El otro es otro. Tiene su propia mente, su propia historia, sus propias motivaciones que tú no conoces completamente y que tal vez nunca vas a conocer. Y mientras más energía gastas tratando de entender lo que no depende de ti, menos energía te queda para ocuparte de lo que sí depende de ti. Y eso es lo que quiero que veas, que hay algo que sí está bajo tu responsabilidad, pero que probablemente estás ignorando mientras te obsesionas con el otro. No es la otra persona, no es la relación, no es lo que va a pasar. Eres tú, tu centro, tu estructura interna, tu capacidad de sostenerte cuando el afuera se vuelve incierto, tu habilidad para estar bien contigo mismo independientemente de lo que haga o deje de hacer alguien más. Eso sí depende de ti. Y eso es exactamente lo que estás descuidando mientras te pierdes en análisis interminables sobre lo que el otro piensa o siente. Ahora, sé lo que podrías estar pensando. Está bien, entiendo todo eso. Pero entonces, ¿qué hago? ¿Me retiro? ¿Lo dejo? ¿Finjo que no me importa? ¿Me hago el fuerte? Y aquí es donde necesito que pongas mucha atención, porque no se trata de retirarte por orgullo. No se trata de castigar al otro con tu distancia. No se trata de hacerte el indiferente cuando por dentro estás destrozado. Eso sería solo otra forma de evitación, otra máscara, otra manera de no enfrentar lo que realmente está pasando. De lo que se trata es de recuperar tu centro. Y eso es algo muy diferente. Recuperar tu centro significa dejar de poner tu bienestar en manos del otro. Significa reconocer, no solo intelectualmente sino en tu experiencia vivida, que tu valor no depende de una respuesta, de un mensaje, de un gesto de aprobación. Significa entender que puedes querer a alguien profundamente y al mismo tiempo no necesitar que ese alguien te complete. Significa aceptar que la otra persona tiene derecho a ser quien es, a actuar como actúa, a tener sus propios tiempos y razones, y que eso no tiene por qué destruirte. Significa, en pocas palabras, volver a ser tu propio punto de apoyo. Dejar de buscar afuera lo que solo puedes construir adentro. Y esto no se siente bien al principio. Necesito que lo sepas. No quiero que te lleves una idea romántica de lo que estoy proponiendo.
recuperar tu centro no es un alivio inmediato, no es una liberación, no es un momento de claridad donde todo se acomoda y te sientes en paz. Es más bien un malestar diferente, porque cuando dejas de esperar al otro, cuando dejas de poner tu energía en analizar y controlar, cuando sueltas esa obsesión, que aunque dolorosa también te mantenía ocupado, te quedas contigo mismo. Y muchas veces lo que encuentras ahí no es agradable. Encuentras vacío, encuentras miedo, encuentras soledad, encuentras todas esas cosas que estabas evitando al enfocarte en el otro. El otro, de alguna manera, te servía de distracción. Te daba algo en qué pensar que no fueras tú mismo. Y cuando eso ya no está, tienes que enfrentar lo que hay. Pero ese malestar es necesario. Es el precio del reordenamiento. Es lo que tienes que atravesar para llegar a un lugar más sólido. Y no hay atajos. No hay manera de volverte emocionalmente fuerte sin pasar por la incomodidad de soltar lo que te estaba sosteniendo de manera falsa. Esa persona, esa relación, esa esperanza de que el otro te dé lo que necesitas, todo eso tiene que aflojarse para que puedas construir algo más real. Algo que no dependa de nadie más. Algo que sea tuyo completamente. Y sé que hay una parte de ti que quisiera que esto fuera más fácil. Que quisiera una técnica, una maniobra, un truco psicológico, algo que puedas hacer para que el otro reaccione, para que la situación cambie, para que el dolor desaparezca sin tener que pasar por todo esto. Y mira, hay cosas que puedes hacer. Hay maneras de posicionarte, de comunicar, de actuar, que son más efectivas que otras. Hay formas de relacionarte que generan más respeto, más conexión, más reciprocidad. Pero nada de eso funciona si no hay estructura interna primero. Nada de eso sirve si lo haces desde la desesperación, porque si actúas desde la necesidad de que el otro cambie, si tu maniobra es un intento disfrazado de controlar el resultado, si lo que buscas en el fondo es que el afuera se acomode para que tú puedas estar bien, entonces cualquier cosa que hagas va a estar contaminada por esa energía. Y el otro lo va a sentir. Tal vez no conscientemente, pero lo va a sentir. Y no va a funcionar. Las maniobras no son magia. Son consecuencia. Son la expresión externa de un reordenamiento interno. Y si ese reordenamiento no existe, si por dentro sigues siendo la misma persona desesperada, esperando que alguien la valide, la maniobra es solo una actuación que tarde o temprano se cae. Por eso, antes de preguntarte qué hacer con el otro, necesitas preguntarte qué hacer contigo. ¿Cómo vas a sostenerte si esta persona nunca responde? ¿Quién eres tú cuando el otro no está disponible? ¿Qué queda de ti cuando quitas la relación de la ecuación? ¿Puedes estar solo contigo mismo sin que eso se sienta como un castigo? ¿Puedes encontrar valor en tu propia existencia sin que alguien más te lo confirme? Esas son las preguntas importantes. Y son preguntas incómodas porque no tienen respuestas fáciles, porque te obligan a mirarte de una manera que probablemente has estado evitando durante mucho tiempo. Mira, no voy a terminar esto diciéndote que todo va a estar bien. No voy a darte una frase bonita que te haga sentir mejor. No voy a prometerte que si haces tal o cual cosa, la otra persona va a reaccionar como quieres. No funciona así. La vida no funciona así. Y pretender que sí sería faltarte al respeto. Lo que sí te voy a decir es esto. Lo que estás sintiendo es real y tiene sentido. No estás loco, no estás exagerando. No hay nada fundamentalmente roto en ti por sentir lo que sientes. Pero la manera en que lo estás manejando probablemente te está costando más de lo que crees. Y hay otra manera, no más fácil, no más cómoda, pero sí más sólida, más digna, más tuya. Esa otra manera
implica dejar de buscar afuera lo que solo puedes construir adentro. Implica aceptar que el malestar no es tu enemigo, sino una señal de que algo necesita cambiar. Implica soltar la ilusión de que si entiendes lo suficiente, si esperas lo suficiente, si haces las cosas perfectamente bien, el otro finalmente va a responder como necesitas que responda. Esa ilusión te está manteniendo atrapado, te está robando tiempo, energía, dignidad. Y soltarla duele. Claro que duele. Pero del otro lado de ese dolor hay algo que vale la pena. La posibilidad de sostenerte a ti mismo. La posibilidad de no necesitar que nadie venga a salvarte. No te estoy pidiendo que dejes de sentir. No te estoy pidiendo que te vuelvas frío o indiferente o cínico. No te estoy pidiendo que finjas que nada te importa. Te estoy pidiendo que dejes de depender, que aprendas a estar completo aunque el otro no esté, que construyas una base interna lo suficientemente sólida como para que el silencio de alguien, por más que te importe esa persona, no te destruya, que encuentres en ti mismo lo que has estado buscando desesperadamente en otros. Eso no significa que la relación no importe, no significa que tengas que volverte una isla, aislado de todo y de todos. Significa que tú importas más, que tu estabilidad, tu paz, tu sentido de valor propio no pueden estar en manos de nadie más que tú. Y hasta que eso no sea verdad en tu experiencia, no solo en tu cabeza, no solo como una idea que suena bien, sino como una realidad que vives día con día, vas a seguir en el mismo lugar, esperando, analizando, sufriendo por algo que no controlas, perdiendo pedazos de ti mismo en cada silencio que no sabes cómo interpretar. La pregunta que te dejo no es qué va a hacer el otro. Eso no lo sé. Tú tampoco lo sabes. Nadie lo sabe. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú contigo mismo ahora que sabes todo esto? Porque saber no es suficiente. Nunca lo es. Puedes entender perfectamente lo que te pasa y seguir haciendo exactamente lo mismo. Lo que cuenta es lo que haces con lo que sabes, las decisiones que tomas, los pasos que das, la manera en que eliges tratarte a ti mismo cuando nadie está mirando. Y eso, esa decisión, esa acción, esa responsabilidad, eso sí está completamente en tus manos. No depende del otro, no depende de las circunstancias, depende de ti, solo de ti.